Carlos Sokolov subía lentamente por la estrecha escalera hacia su casa. Cada escalón resonaba con pesadez en sus piernas, el viaje de negocios le había agotado por completo. 3 interminables días de reuniones, discusiones extenuantes con contratistas que intentaban sacarle dinero por cada nimiedad, y noches en un hotel barato con un colchón hundido, donde las tuberías de la calefacción chirriaban por la noche y había corrientes de aire por debajo de la ventana. Ya casi se había resignado a que este viaje de negocios se prolongara una semana más, pero en el último momento la reunión principal se pospuso y tuvo la inesperada oportunidad de volver a casa antes de lo previsto. No llamó a María, decidió darle una sorpresa. Se imaginaba lo sorprendida que se quedaría, lo contenta que estaría con su regreso anticipado. Tal vez hornearía su tarta de manzana favorita, la que preparaba los sábados, cuando todavía tenían planes juntos para el fin de semana. Finalmente, al llegar a su puerta, Carlos sacó las llaves del bolsillo de su chaqueta. El metal estaba caliente por el calor de su cuerpo. En el apartamento había luz, una fina franja amarilla se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio hacia la oscuridad del pasillo. Carlos sonrió con una sonrisa cansada. Así que su mujer no está durmiendo. Probablemente esté leyendo otra novela romántica o viendo su interminable serie sobre médicos que tanto le gustaba comentar con sus amigas. Cerró la puerta de entrada lo más silenciosamente posible, tratando de no hacer rechinar la cerradura. Colgó cuidadosamente la chaqueta en el perchero del pasillo, se quitó las botas pesadas y las colocó en la alfombra de goma. En el apartamento reinaba esa tranquilidad especial que se siente en lo profundo de la noche, cuando la ciudad se duerme e incluso los vecinos de al lado guardan silencio. Y en ese silencio oyó una voz. María hablaba en voz baja, con un tono suave e íntimo que él conocía muy bien. Pero en el silencio nocturno del apartamento, su susurro resonaba por el pasillo, y cada palabra le llegaba con una claridad aterradora. Yo también te echo de menos. Sí, mañana nos veremos sin falta. No, no te preocupes, él no vuelve hasta pasado mañana. Todavía tiene alguna reunión importante allí. Carlos se quedó paralizado en medio del pasillo. El corazón le dio un vuelco, fuerte, sordo, como si alguien golpeara con el puño desde dentro del pecho. Luego, durante un segundo, reinó un silencio absoluto en el que solo oía un zumbido en sus propios oídos. Se quedó de pie en la oscuridad del pasillo, sin atreverse siquiera a respirar, y escuchó. Su mujer se echó a reír, suavemente, casi sin hacer ruido, pero él reconoció esa risa. Así se reía ella solo cuando era realmente feliz. Así se reía en su juventud, cuando paseaban por el paseo marítimo y él le leía poemas. Así se reía cuando nació Laura y él cogió a su hija en brazos por primera vez. Yo también estoy impaciente. Hasta mañana. Carlos sintió como el frío se extendía por su cuerpo. Dio un paso adelante con torpeza, tratando de oír más. La vieja tabla del suelo crujió ruidosamente bajo su peso. Se hizo un silencio tenso. Luego se oyeron pasos rápidos y asustados en el dormitorio, un clic, el sonido característico de un teléfono que se apaga. El susurro de la ropa, una respiración apagada. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. María estaba de pie en el umbral, con el pelo revuelto cayendo sobre sus hombros, la bata atada deprisa y mal en la cintura, el rostro pálido a la luz de la lámpara de noche. Levantó la vista, vio a su marido de pie en la oscuridad del pasillo y se estremeció de todo el cuerpo. Carlos. Pero si estás de viaje. Su voz sonó demasiado alta, casi histérica. Se suponía que no volvías hasta pasado mañana. Carlos la miró lentamente, estudiando cada detalle. Su mujer. La madre de su única hija. La mujer a la que, según él creía, conocía mejor que a sí mismo. La reunión se ha pospuesto, dijo con voz monótona, casi mecánica, sorprendido de su propia calma. ¿Con quién estabas hablando ahora? María apartó rápidamente la mirada, fijándola en algún punto del rincón del pasillo. Con Laura. Nuestra hija ha llamado para preguntar por los resultados de la ecografía. Ya sabes, el embarazo, el 8º mes, está preocupada por el bebé. El médico ha dicho algo sobre. Su voz sonaba falsa incluso para ella misma. Demasiados detalles innecesarios, una explicación demasiado apresurada. Carlos asintió en silencio. Pasó lentamente a su lado hacia la cocina, sintiendo su mirada asustada sobre él. Encendió la luz, la brillante lámpara le golpeó en los ojos. Se acercó al grifo, llenó de agua fría la primera taza que encontró.
Se la bebió de un trago, sintiendo como el agua helada le quemaba la garganta. Sus manos sujetaban la taza con firmeza, sin temblar en absoluto. Esto fue lo que más le sorprendió. María estaba de pie en la puerta de la cocina y lo miraba con los ojos muy abiertos, retorciendo nerviosamente el cinturón de su bata. El aire entre ellos era denso, como si estuviera lleno de algo invisible y pesado. ¿Debes de estar muy cansado? Su voz temblaba. ¿Quizás te prepare un té? ¿O un café? Nos queda del bueno, el que trajiste la última vez. No. Prefiero irme a dormir. Puso la taza en el fregadero, pasó junto a su mujer al dormitorio, sin mirarla. Se quitó los pantalones, la camisa, los dobló cuidadosamente sobre la silla. Se acostó en su lado de la cama, a la izquierda, junto a la ventana, como había dormido durante los últimos 27 años. Se volvió hacia la pared, mirando las familiares grietas del papel pintado, que siempre le recordaban el mapa de un país inexistente. María entró en la habitación al cabo de unos minutos. Oyó cómo caminaba por el dormitorio. Se acostó a su lado, manteniendo la distancia habitual entre ellos. Respiraba de forma irregular, entrecortada, sentía como el colchón temblaba con cada una de sus inspiraciones. Carlos cerró los ojos y permaneció así hasta el amanecer, sin cerrarlos ni un solo segundo. En su cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos, imágenes, recuerdos. Recordaba todo. Cómo se conocieron en la discoteca de la fábrica, cómo tardó 3 meses en conseguir que aceptara una cita, cómo le propuso matrimonio en el parque junto a la fuente. Recordaba cómo se alegraron al saber del embarazo, cómo eligieron el nombre de su hija, cómo se mudaron a este apartamento. Por la mañana, María se preparaba para ir al trabajo con una prisa casi febril. Iba de un lado a otro del piso, claramente sin encontrar su sitio. Tiró una taza de café a medio beber al borde de la mesa, ésta se tambaleó y rodó, y Carlos instintivamente extendió la mano y la atrapó en el último momento. Su mujer estaba visiblemente nerviosa, sacaba el teléfono del bolso cada 2 minutos, comprobando algo en la pantalla, y luego lo volvía a guardar. Se acercaba al espejo del recibidor y se arreglaba el pelo 3 veces en 10 minutos, aunque el peinado parecía perfecto. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo su café de la mañana en silencio, observando a su mujer desde la distancia. Estudiaba sus movimientos, sus gestos, sus expresiones faciales, como si la viera por primera vez. O como si se estuviera despidiendo. Carlos, me mandan de viaje de negocios, dijo de repente María, sin mirarle todavía, ocupada con algo en su bolso. Durante 2 días. Una auditoría planificada de la sucursal, ya sabes cómo es esto. Los jefes han decidido que tengo que ir yo. ¿Cuándo te vas? Esta noche. El tren sale a las 6. Volveré pasado mañana para la hora de comer, si todo va bien. Finalmente se acercó a él, se inclinó torpemente y le besó en la mejilla. Sus labios estaban fríos como el hielo. Que tengas suerte en tu viaje de negocios, dijo él, mientras seguía bebiendo su café. María sintió, demasiado rápido y bruscamente. Agarró su bolso, se puso el abrigo y salió al pasillo. La puerta se cerró de golpe con un sonido sordo, y el eco resonó por todo el piso vacío. Carlos terminó de beber el café frío. Sacó el teléfono del bolsillo de sus pantalones de estar por casa. Buscó el número de su hija en los contactos. Dudó un segundo, mirando la pantalla, y luego pulsó el botón de llamada. Cariño, dime, ¿llamaste a tu madre anoche? Preguntó sin rodeos. Laura no respondió de inmediato. Carlos oía algo de ruido de fondo, voces, sonidos de equipos hospitalarios. No. Papá. Ayer me acosté a las 10. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Nada en especial. Es que tu madre decía que habías llamado y preguntado por una ecografía. Yo no llamé, papá. La última vez que hablamos fue anteayer por la tarde. ¿Quizás mamá se confundió con otra persona? Puede ser. Carlos se frotó el puente de la nariz con un gesto cansado. ¿Cómo te sientes? ¿El bebé te da mucha guerra? En general, bien. Me duele mucho la espalda, sobre todo por la noche, pero el médico dice que es completamente normal en el 8º mes. El peso me presiona, ya sabes. Un mes más y listo. Cuídate, cariño. Y llama si necesitas algo. Carlos dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Siguió sentado inmóvil, mirando por la ventana.
Tras el cristal turbio por el polvo, caía una fina lluvia otoñal, gris, lúgubre, interminable. Las gotas resbalaban por el cristal en caminos torcidos, se unían entre sí y formaban pequeños ríos. A la hora de comer, cuando el reloj marcaba exactamente la 1 del mediodía, marcó el número de la oficina de Mega Market, donde María había trabajado durante los últimos 15 años. Encontró el número en su agenda, que siempre estaba junto al teléfono. La secretaria respondió después del tercer tono, con una voz enérgica y profesional. Buenos días. Empresa Mega Market, secretaría. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Carlos intentó hablar con la mayor naturalidad posible. Me llamo Carlos Sokolov, soy el marido de María Pilar Sokolova, empleada de su departamento financiero. Quería aclarar un detalle sobre su viaje de negocios, me dijo que se iba hoy, pero se olvidó de darme el número del hotel donde se alojará. Necesito pasarle un documento urgente. La secretaria se quedó en silencio. La pausa se prolongó durante varios segundos. Luego habló con cautela, eligiendo sus palabras. Perdone, pero... María Pilar ha cogido una excedencia sin sueldo. De 3 días. A partir de hoy. No hay ningún viaje de negocios planeado en su agenda. ¿Quizás haya alguna confusión? Sí, supongo que me he confundido, Carlos oyó su propia voz como desde fuera. Muchas gracias por la información. De nada. Que tenga un buen día. Carlos colgó el teléfono. Lo apretó con tanta fuerza que le dolieron las articulaciones. Se quedó así durante unos 3 minutos, mirando fijamente un punto de la pared donde colgaba una vieja fotografía, su boda, jóvenes y felices. Por la noche, cuando ya había oscurecido y las farolas estaban encendidas, entró en el dormitorio. Carlos abrió el gran armario empotrado junto a la pared. Su maleta común estaba en su sitio en el estante superior, cubierta por una fina capa de polvo, no la habían tocado en 4 meses. Los trajes de trabajo de su mujer colgaban de sus perchas, gris, negro, azul. Todo en su sitio. Pero faltaba el vestido de cóctel negro, ese que María había comprado hacía un mes en una boutique cara y que nunca se había puesto. Recordaba cómo se lo había enseñado, cómo había dado vueltas frente al espejo, diciendo algo sobre una fiesta de empresa. Tampoco estaban los zapatos nuevos de tacón alto, que escondía en una caja en el fondo del armario. Se sentó lentamente en el borde de la cama, sintiendo que le temblaban las piernas. Sacó el teléfono, abrió la aplicación de geolocalización. Llevaban compartiendo su ubicación el uno con el otro durante unos 5 años, así estaban más tranquilos cuando alguien se retrasaba en el trabajo o se quedaba atascado en el tráfico. Pulsó sobre el nombre de su mujer. La pantalla mostró un vacío. Un fondo gris, un mensaje. Geolocalización desactivada. Carlos se quedó sentado un rato más y luego marcó el número de su hija. Cariño. Necesito hablar contigo. Papá, ¿pasa algo? Estás hablando raro. ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo en el corazón? Carlos guardó silencio durante un largo rato, recomponiendo sus pensamientos. Luego preguntó en voz baja. ¿Tu madre no te ha dicho nada raro últimamente? ¿Sobre el trabajo, sobre nuevos compañeros, sobre algún cambio? Papá, ¿de qué estás hablando? Dime directamente qué ha pasado. Solo responde, por favor, su voz sonó como una súplica. Laura suspiró profundamente. Papá, no quería decir nada, pensé que eran imaginaciones mías. Pero mamá en los últimos 3 meses, quizás 4, está diferente. Siempre alegre, incluso demasiado. Varias veces ha mencionado a un nuevo subdirector, Morozov, creo. Decía que es una persona muy inteligente, interesante, moderna, que le ayuda a entenderse con los nuevos formularios de informes, que le explica cosas complicadas. Todo sonaba como, con entusiasmo, ¿entiendes? Carlos se quedó inmóvil, absorbiendo cada palabra. Y la semana pasada, continuó Laura en voz más baja, el miércoles o el jueves, no recuerdo bien, estuve en el centro, pasé por delante de esa cafetería nueva de la princesa, cerca del teatro. Miré por la ventana sin más, y vi a mamá. Estaba sentada a una mesa con un hombre. Estaban hablando, riendo, muy animados. Él le contaba algo, le enseñaba algo en la pantalla del móvil, y mamá le miraba y se reía, pero, sabes, sinceramente. Quise entrar, saludarla, pero al final me lo pensé mejor. Algo me detuvo. Quizá la forma en que estaban sentados, cómo se miraban.
Simplemente pasé de largo. ¿Y qué tal era? ¿Cómo era ese hombre? Laura tragó saliva, como si no quisiera responder, pero siguió hablando. Alto, eso seguro. Atlético, en forma, se notaba que se cuidaba, que hacía deporte. Pelo oscuro, barba cuidada, corte moderno. Más joven que tú, unos 5 o 7 años, quizá más. Vestía caro, el traje no era de una tienda cualquiera, la camisa blanca impoluta, el reloj en la muñeca brillaba, de oro o algo así. Tenía pinta de triunfador, sabes, un alto ejecutivo moderno. Carlos asintió lentamente, como confirmando algo para sí mismo. Gracias, hija. Gracias por ser sincera. Papá, si necesitas algo, llámame cuando quieras. Aunque sea en mitad de la noche, ¿vale? Dijo con un tono de preocupación. De acuerdo. Cuídate mucho y cuida del bebé. Carlos encendió el portátil que tenía en el escritorio. Esperó a que se cargara el sistema, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Abrió el navegador. Escribió en la barra de búsqueda, Morozov Mega Market Subdirector. El primer enlace le llevó a un perfil en una red social popular. Carlos hizo clic. Se cargó la página. Gregorio Andrés Morozov. 41 años. Subdirector financiero de Mega Market, Sociedad Limitada. Formación, Universidad de Finanzas, MBA. Foto de perfil, un hombre atlético con una barba corta y cuidada, una sonrisa blanca y segura, rostro bronceado. En la muñeca, un reloj de oro macizo, nada barato. Camisa con el cuello desabrochado, traje caro. Estado civil, casado. Esposa, Teresa Morozova, hijos, Daniel, 8 años, Verónica, 5 años. Carlos empezó a bajar por la página. Publicaciones sobre el trabajo, sobre deporte, fotos de congresos empresariales. Y en cada publicación, absolutamente en cada una, un me gusta del perfil María Sokolova. Carlos siguió bajando, retrocediendo en el tiempo. 3 meses atrás, 2, un mes. En todas partes, me gusta. Se detuvo en una foto de hacía 2 semanas. Morozov con sus hijos en un parque de atracciones, todos sonriendo. Debajo de la foto, un comentario de María, qué guapos. Hijos felices, padres felices. Con 3 signos de exclamación y emoticonos de corazones. Otra foto, Morozov con su mujer en la naturaleza, un picnic, una puesta de sol. Debajo de la foto, de nuevo un comentario de la esposa. ¡Qué pareja tan bonita! Cuidad esa felicidad. Con un emoticono de ojos enamorados. Carlos cerró lentamente el portátil. Se levantó de la mesa, se acercó a la ventana. Tras el cristal, una noche otoñal profunda. Las farolas de la calle se habían encendido automáticamente hacía unas horas, formando una hilera uniforme a lo largo de la carretera, iluminando el asfalto mojado por la lluvia. A lo lejos, parpadeaban las luces rojas de la torre de televisión. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando a la oscuridad, sin ver nada en concreto. En su cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos, recuerdos, conjeturas. 27 años. Más de la mitad de su vida. Una hija, un piso en común, amigos en común, un pasado en común. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Carlos se quedó junto a la ventana hasta el amanecer. Vio cómo la noche se convertía lentamente en amanecer, cómo se apagaban las farolas. Como el cielo pasaba de negro a gris, luego a azul pálido. Oyó cómo arrancaba el primer coche en el patio, cómo se cerraba de golpe la puerta del portal, como uno de los vecinos salía para ir a trabajar. No durmió ni un minuto. Y sabía que tardaría mucho en conciliar el sueño. María regresó al tercer día, a última hora de la tarde, cuando ya había oscurecido por completo. Carlos oyó cómo giraba la llave en la cerradura, cómo chirriaba la puerta de entrada. Entró en el piso con paso ligero, casi volando, sonriente, con una ligereza especial en sus movimientos que hacía tiempo que no tenía. En las manos llevaba una pequeña bolsa de viaje, que no parecía pesar mucho. Carlos estaba sentado en el sofá del salón, viendo las noticias de la noche en la televisión, pero no oía ni una palabra de lo que decía el presentador. Carlos. María entró en la habitación, se inclinó y le besó en la mejilla con un beso rápido y ligero. ¿Qué ganas tenía de volver a casa? 3 días de viaje de trabajo son demasiado. Carlos la abrazó lentamente en respuesta, la atrajo hacia sí por un segundo.
y enseguida notó un olor desconocido. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Preguntó con voz neutra, soltándola. Agotador, la verdad, respondió ella, sacando tazas del armario. La auditoría se alargó de forma totalmente inesperada, estuvimos revisando documentos hasta la noche los 2 días. La sucursal está hecha un desastre, ¿sabes? Los documentos están totalmente desordenados, la contabilidad no se lleva como es debido, no pudimos encontrar la mitad de los datos. Tuvimos que rehacerlo todo desde cero. Carlos se levantó del sofá, se acercó lentamente a ella en la cocina. Se apoyó con el hombro en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Observó cómo llenaba el hervidor de agua, lo ponía en el fuego, sacaba el té del bote. ¿En qué hotel te alojaste? ¿Era cómodo? María se quedó paralizada por un instante, con el bote de té en la mano. Luego se giró lentamente hacia él. Ya sabes, era un hotel normal en el centro de la ciudad, nada especial. Una habitación normal, una cama limpia, agua caliente. Suficiente para 2 noches. ¿Y puedes enseñarme las fotos? Preguntó Carlos, sin cambiar de tono. Siempre haces fotos de las habitaciones de los hoteles. Ella se echó a reír, con una risa sonora, pero un tanto artificial. La risa sonó demasiado fuerte para la cocina, demasiado tensa. «Carlos, ¿estás celoso?» Dejó el bote sobre la mesa con más brusquedad de la necesaria. Estuve trabajando allí de la mañana a la noche, no descansé nada, no paseé por la ciudad. ¿Qué fotos voy a tener? No estaba para eso, la verdad. Sin esperar a que hirviera el agua, salió rápidamente de la cocina y se dirigió al baño. Carlos oyó cómo corría el agua del grifo, cómo encendía el extractor, haciendo mucho ruido, ahogando todos los sonidos. Se quedó unos segundos pensando. Luego, se acercó en silencio a la silla del recibidor, donde María había dejado su bolso de viaje. Miró a su alrededor, la puerta del baño estaba cerrada y el ruido del agua continuaba. Abrió rápidamente la cremallera del bolso. Dentro había cosas normales, un neceser con rímel y pintalabios, un cargador de teléfono, un blister con unas pastillas, probablemente analgésicos. Carlos revisó cuidadosamente todos los bolsillos, intentando no hacer ruido. No encontró nada. Cerró la cremallera del bolso exactamente como estaba. Volvió a la cocina y se sentó a la mesa. Tenía las manos sobre las rodillas, tranquilas, sin el menor temblor. En su interior crecía un extraño vacío, que no era dolor ni ira. Simplemente un vacío frío y absorbente. La semana siguiente transcurrió en un silencio angustioso. Carlos se levantaba cada mañana a las 6, se preparaba y se iba. Trabajaba, comía solo en el comedor y volvía a casa exactamente a las 7 de la tarde. Cenaba con su mujer en la misma mesa, masticando la comida mecánicamente, casi sin sentir el sabor. Hablaban poco, con frases cortas y entrecortadas, como dos extraños en un tren. María contaba algo sobre la oficina. Mencionaba a sus compañeros, se quejaba de la carga de trabajo. Carlos asentía en los momentos oportunos, intercalando de vez en cuando réplicas monosilábicas. Entiendo, sí, debe ser duro. Respondía automáticamente, sin escuchar el significado de sus palabras. Pero observaba. Atentamente. Con fijeza. Registraba cada detalle. María había cambiado la contraseña del teléfono. Antes, durante todos estos años, no había tenido contraseña, desbloqueaba la pantalla con un ligero movimiento del dedo de abajo arriba. Decía que así era más cómodo, que no tenía nada que ocultar. Ahora la pantalla se bloqueaba automáticamente y, cuando necesitaba comprobar algo, introducía 6 dígitos, cubriendo instintivamente la pantalla con la palma de la otra mano. Cuando el teléfono sonaba o vibraba al recibir un mensaje, primero miraba la pantalla, leía el nombre de la persona que llamaba, luego se levantaba rápidamente de la mesa y se iba a otra habitación, al dormitorio o al balcón. Allí hablaba en voz baja, cerrando la puerta. Se había comprado ropa interior nueva. Carlos la vio por casualidad en el armario, cuando buscaba una camisa suya. Nunca había comprado ese tipo de ropa interior, decía que era incómoda y poco práctica. Carlos no preguntó nada, simplemente cerró el armario. De repente, María se apuntó al gimnasio. Lo anunció en el desayuno como algo que se daba por sentado. Ahora, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, se iba allí por las tardes a las 7 y volvía a las 9 o 10.
Decía que hacía fitness, que tenía que mantenerse en forma, cuidar su salud, que a su edad era especialmente importante. Carlos notaba un sinfín de detalles que se sumaban a la imagen. Como María sonreía mirando la pantalla del teléfono, sentada en el sofá, sonriendo a la nada, a ninguna parte, con esa misma sonrisa feliz que él no veía desde hacía un año, quizá dos. Cómo se estremecía todo el cuerpo cuando él entraba inesperadamente en la habitación donde ella estaba sentada con el teléfono. Cómo guardaba rápidamente el teléfono en el bolso o lo ponía boca abajo cuando él se acercaba. Una noche, mientras cenaban en un silencio pesado, Carlos decidió preguntar. María, ¿qué tal en el trabajo? ¿Todo bien? Ella respondió sin levantar la vista del plato, removiendo el puré de patatas con el tenedor. Bien. Todo como siempre. ¿Pasa algo interesante? ¿Nuevos proyectos, tareas? Informes, inspecciones, todo como siempre. Rutina se encogió de hombros, sin mirarle todavía. Antes, hace apenas 6 meses, María contaba detalladamente todo lo que ocurría en la oficina. Quien había dicho que en la reunión, quien había metido la pata con las cifras, que nuevos problemas habían surgido, quien se había peleado con quien había recibido una bonificación. Podía pasarse una hora hablando de un día de trabajo, relatando los diálogos casi textualmente. Ahora, solo respuestas monosilábicas, como si le costara incluso hablar de ello. Por la noche, María dormía en el borde de la cama, de espaldas a la pared, casi sin moverse. Entre ellos había una distancia de 30 centímetros, un abismo enorme en la cama de matrimonio que compartían desde hacía 27 años. Carlos yacía boca arriba y miraba al techo, examinando las grietas del yeso. Las contaba, 1, 2, 5, 8. Contaba y volvía a contar para no pensar. El martes, durante la pausa del almuerzo, llamó Laura. Papá, ¿puedes hablar ahora? ¿Estás solo? Sí, hija. ¿Qué pasa? ¿Es urgente? He vuelto a ver a mamá, la voz de Laura sonaba tensa, con un tono de disculpa. Ayer salía de la clínica después de una revisión rutinaria, iba por la calle de la Princesa. Y la vi a través de la ventana de una cafetería, la misma donde estaba la última vez. Estaba sentada con ese hombre. Con Moroso. Papá, se cogían de la mano. En la mesa. Simplemente estaban sentados y se cogían de la mano, se miraban el uno al otro. Yo, no quiero meterme en vuestros asuntos, pero me ha parecido que debía saberlo. Es raro, ¿verdad? Carlos, muy lentamente, puso el vaso de té sobre la mesa. Miró por la ventana. Gracias por decírmelo, hija. Lo siento, papá. Me da vergüenza, pero he pensado, Laura se calló, sin saber cómo continuar. No tienes nada que disculpar. Has hecho bien en llamar. Cuídate y cuida del bebé. Colgó el teléfono sobre la mesa. Miró el calendario de pared. Ayer fue lunes. María volvió a casa a las 8 de la tarde, dijo que se había retrasado en el trabajo, que el informe trimestral no cuadraba, que habían estado buscando el error en los cálculos durante varias horas. Tenía cara de cansada, se fue directamente a la ducha. Carlos no preguntó nada. El miércoles por la noche, Carlos se decidió. Después del trabajo, no se fue a casa. Se dirigió al centro de oficinas donde se encontraba Mega Market. Aparcó su viejo coche en el lado opuesto de la calle, a unos 50 metros de la entrada, para que se viera bien la puerta. Apagó el motor. Se reclinó en el respaldo del asiento. Se puso a esperar, mirando las ventanas iluminadas de la oficina en el tercer piso. Exactamente a las 6, la puerta de la entrada principal se abrió de golpe. Los primeros en salir fueron varios empleados, desconocidos para Carlos. Después, María. Y no estaba sola. A su lado caminaba un hombre, alto, claramente más alto que ella por una cabeza, deportivo, en forma, con una postura recta. El pelo oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, corte de pelo moderno, barba corta, justo como lo había descrito Laura. Un caro abrigo negro, una bufanda blanca. Moroso. Carlos lo reconoció de inmediato por las numerosas fotografías de la red social que había estado estudiando hacía unos días. Caminaban por la calle uno al lado del otro, muy cerca. Conversaban animadamente, María contaba algo, gesticulaba con las manos, sonreía. Luego se echó a reír, fuerte, echando la cabeza hacia atrás, levantando la cara hacia el cielo,
justo como se reía cuando era realmente feliz. Morozov respondió con una sonrisa, se inclinó hacia ella y le tocó ligeramente el hombro con la mano, un gesto aparentemente amistoso, pero la mano permaneció allí unos segundos más de lo necesario. María no se apartó, no quitó su mano. Al contrario, se acercó un poco más a él. Carlos sintió como los dedos se apretaban solos en el volante. Se obligó a respirar lenta y profundamente, contando las inhalaciones y exhalaciones. María y Morozov doblaron la esquina y entraron en una cafetería de moda con ventanales panorámicos, la misma que había abierto hacía medio año, donde sirven café y postres caros. Carlos esperó un minuto. Salió del coche, cerró la puerta en silencio. Cruzó la calle, tratando de caminar con naturalidad. Se acercó a la cafetería. Se acercó al gran ventanal, se colocó a un lado. Miró hacia adentro. María y Morozov estaban sentados a una mesa junto a la ventana, bajo la suave luz de una lámpara de mesa. Él se inclinó cerca de ella, diciendo algo en voz baja, ella solo veía sus labios moverse en silencio tras el cristal. María escuchaba sin apartar la mirada, mirándolo desde abajo, y en su rostro había una expresión que Carlos no veía desde hacía muchos años, una fascinación total y absoluta. Ella se echó a reír, echando el pelo detrás de la oreja con la mano derecha. Carlos conocía este gesto desde hacía 27 años, lo había visto miles de veces, conocía de memoria cada movimiento de sus dedos. Morozov extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la palma de ella con la suya. Sus dedos se entrelazaron. María no retiró la mano. Simplemente se quedó sentada así, mirándole a los ojos, sonriendo con esa misma sonrisa. Carlos sintió que algo se rompía por dentro, en silencio, sin sonido, pero definitivamente. Se dio la vuelta bruscamente. Caminó rápidamente hacia el coche, sin mirar atrás. Se sentó al volante, arrancó el motor al tercer intento. Condujo a casa por toda la ciudad, sin prestar atención a los semáforos, los coches, la gente. María regresó a las 10 de la noche, cuando Carlos llevaba más de una hora sentado en la cocina a la mesa. Delante de él había una taza con té que se había enfriado hacía tiempo. Oyó cómo se abría la puerta principal, como ella entraba en el pasillo. Apareció en la puerta de la cocina, dejó caer descuidadamente el bolso en una silla. El rostro ligeramente enrojecido, los ojos brillantes, una sonrisa de satisfacción en los labios. Perdona que llegue tan tarde, Carlos, dijo con ligereza mientras se quitaba el abrigo. El informe no cuadraba en absoluto, tuve que rehacer todos los cálculos. Estuvimos los tres hasta el último momento, apenas pudimos aclararlo. Carlos levantó lentamente la cabeza y la miró. La miró largamente, examinándola, como si la viera por primera vez. O se estuviera despidiendo. María, tenemos que hablar en serio. Ahora. Ella se quedó paralizada en la puerta, todavía con el abrigo en las manos. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por la cautela. ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Su voz se volvió cautelosa. Siéntate, por favor. María colgó lentamente el abrigo en el respaldo de la silla, se sentó frente a él a la mesa. Puso las manos sobre la mesa, los dedos jugaban nerviosamente con el borde de la servilleta. Carlos, me estás asustando. Dime, ¿qué ocurre? Últimamente, eres muy diferente, empezó Carlos, buscando las palabras. Has cambiado. Lo veo. Algo está pasando, ¿verdad? ¿Quizá me lo cuentas tú misma? María se enderezó en la silla, una chispa de irritación brilló en sus ojos. Carlos, ¿de qué estás hablando? Su voz se hizo más áspera. Simplemente tengo mucho trabajo últimamente. Un nuevo sistema de informes, comprobaciones constantes, prisas. Estoy cansada, nerviosa. Eso es todo. Carlos se inclinó hacia adelante, puso las manos sobre la mesa, sin apartar la mirada de ella. María, dime la verdad, ¿quién es Morozov? ¿Quién es él para ti en realidad? Ella palideció bruscamente, como si la sangre se le hubiera escapado del rostro. Los ojos se abrieron, las pupilas se hicieron más grandes. Durante unos segundos permaneció en silencio, obviamente sin saber qué responder. Es solo un compañero de trabajo, finalmente soltó. El subdirector financiero. Trabajamos en el mismo departamento. ¿Por qué preguntas eso? ¿Cómo sabes de él? Laura os ha visto juntos. Varias veces. En una cafetería, en el centro.
Dice que estabais sentados muy cerca. Os cogíais de la mano. María se levantó bruscamente, apartando la silla con tal fuerza que rechinó ruidosamente sobre el linóleo. El rostro se distorsionó por la ira. ¿Y qué? Casi gritó. Trabajamos en la misma oficina, vamos a comer juntos, hablamos de asuntos de trabajo. Carlos, ¿en serio estás celoso de mí? ¿Después de tantos años? Es simplemente estúpido, infantilmente estúpido. No me lo puedo creer. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la cocina, casi corriendo. Carlos oyó cómo se cerraba de golpe la puerta del dormitorio. Luego, silencio. Él siguió sentado a la mesa, mirando la silla vacía de enfrente. Sobre la mesa estaba su taza con el té frío. No se lo había terminado. Simplemente se quedó sentado en completo silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. A la mañana siguiente, María se fue muy temprano, aún a oscuras. Carlos oyó desde el dormitorio cómo se preparaba en el pasillo, rápido, apresuradamente, dejando caer algo, maldiciendo en voz baja. No desayunó, ni siquiera entró en la cocina. No se despidió. Simplemente se fue, y la puerta principal se cerró de golpe, el eco resonó por todo el piso vacío. Carlos se levantó de la cama, fue a la cocina, puso la tetera. Luego cogió el teléfono y llamó al trabajo. Dijo que no se sentía bien, que tal vez tenía un resfriado, que se quedaría en casa por un día. Le dieron permiso sin preguntas. Se sentó a la mesa de la cocina con el portátil. Abrió el navegador. Volvió a entrar en el perfil de Morozov en la red social, ya por enésima vez en los últimos días. Iba pasando el rato en el móvil, mirando con atención cada publicación, cada foto, cada comentario. Se detuvo en una publicación de hacía 3 días, una foto de grupo con compañeros de trabajo en una cafetería. Gregorio Andrés Morozov estaba en el centro, rodeado de varios empleados, todos sonriendo a la cámara. Y al fondo, un poco borrosa, pero reconocible, la espalda de una mujer con un vestido azul. El pelo recogido en una coleta. Un lunar característico en el cuello que Carlos había besado miles de veces. María tenía un vestido azul exactamente igual. Carlos se desplazó hacia abajo hasta los comentarios. Uno de los compañeros había escrito con entusiasmo, un equipo excelente. Es un placer trabajar con gente así. Debajo del comentario, un me gusta del perfil María Pilar Sokolova. Y su propio comentario un poco más abajo, el mejor equipo. Con 3 signos de exclamación y un emoticono con corazones en los ojos. Carlos cerró lentamente el portátil. Se levantó de la mesa. Se acercó a la ventana. En la calle estaba nevando, mucho, con intensidad. Grandes copos blancos caían lentamente, girando en el aire, y se posaban en el alféizar de la ventana, en las cornisas de los edificios vecinos, en los techos de los coches aparcados. En el asfalto se derretían, convirtiéndose en un aguanieve gris. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la nieve que caía. No pensaba en nada en concreto. Tenía la cabeza extrañamente vacía. Por la noche, María no volvió a la hora habitual de la cena. A las 7:30 llamó por teléfono. Carlos, hoy voy a llegar muy tarde, su voz sonaba seria, fría. Reunión urgente e imprevista con la dirección. Estamos discutiendo el plan anual. Podría alargarse hasta la noche. Entiendo, fue lo único que dijo Carlos. No me esperes. Cena tú, hablaba con frialdad, como una secretaria leyendo un comunicado oficial. Unos pitidos cortos. Había colgado sin esperar respuesta. Carlos abrió la nevera y sacó una olla con la sopa de ayer. La calentó en la cocina. Comió de pie, junto a la cocina, sin sentarse a la mesa. La sopa estaba mala, demasiado salada, pero él comía mecánicamente una cucharada tras otra, sin notar el sabor. A las 10 de la noche llamó Laura. Carlos estaba sentado en el sofá, cambiando de canal en el televisor sin pensar. Papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Todo bien? ¿Estás seguro? Se notaba preocupación en su voz. Suenas raro, cansado. ¿Quieres que vaya? No hace falta, de verdad. Todo está bien. Solo que el día ha sido duro. ¿Y tú cómo te encuentras? Me duele mucho la espalda por la noche, se me hinchan los pies. El médico dice que es normal, ya queda muy poco. Cuídate, hija. Y llama si necesitas algo.
A cualquier hora. Dejó el teléfono en la mesa de centro. Siguió tumbado en el sofá, mirando la pantalla del televisor. Estaban dando algunas noticias, hablaban de política, economía, sucesos. María no volvió hasta medianoche. Carlos oyó cómo giraba la llave en la cerradura, cómo se abría la puerta en silencio. Entró en el piso con cuidado, intentando no hacer ruido. Se desnudó en el pasillo, colgó el abrigo con cuidado. Pasó al dormitorio por delante del salón, donde estaba Carlos en el sofá. No miró allí, no dijo ni una palabra. Oyó que estaba mucho tiempo en el baño. El agua hacía ruido, se duchó durante 20 minutos. Luego, el sonido del cepillo de dientes eléctrico, el susurro de los cosméticos. Carlos fue al dormitorio. Finalmente, ella salió del baño y se metió en la cama. Carlos estaba inmóvil, respirando de forma uniforme y profunda, fingiendo estar dormido. Sus párpados cerrados temblaban por la tensión. «Carlos, ¿estás dormido?», preguntó María en voz baja desde la oscuridad del dormitorio. Él no respondió. Siguió respirando con regularidad. María suspiró suavemente, un suspiro largo y prolongado. Se giró de lado, dándole la espalda a la pared. Al cabo de unos minutos, su respiración se hizo uniforme, profunda y lenta. Se quedó dormida. Carlos abrió los ojos. Miró la oscuridad del dormitorio, distinguiendo los contornos familiares de los muebles, el armario, la cómoda, el sillón junto a la ventana. Miró el techo oscuro, donde las luces de la calle proyectaban sombras confusas. Se quedó así hasta la mañana, sin pegar ojo. Por la mañana, María tardó más de lo habitual en prepararse. Carlos estaba sentado en la cocina, bebiendo café, y oía cómo ella iba de un lado a otro en el dormitorio, abría el armario, lo cerraba, lo volvía a abrir. Salió con un vestido negro y zapatos de tacón. Se pintó los labios más de lo habitual. «Hoy llegaré tarde», dijo ella sin mirarle. «Tenemos una presentación para los inversores». Carlos asintió. «¿A qué hora volverás?». «Sobre las 9, supongo». «Quizá más tarde». Se acercó y le besó en la mejilla. Y se fue. Carlos llegó a la oficina de Mega Market a las 6 de la tarde. Aparcó en el lado opuesto de la calle. Apagó el motor. Esperó. A las 7, la puerta de la oficina se abrió. Salió María. Junto a ella, Morozov. Caminaban hacia un coche que estaba aparcado junto a la acera. Un Camry gris. Morozov abrió la puerta y María entró. Se marcharon. Carlos arrancó el motor. Le siguió. El Camry circuló por el centro y luego giró hacia la autopista. Carlos mantuvo la distancia, 2 coches entre ellos. Después de 20 minutos, el Camry giró hacia un hotel. Un edificio alto, un letrero de neón ramada. Morozov aparcó en la entrada. Salieron. María se arregló el pelo y miró el reloj. Morozov le puso la mano en la cintura. Entraron. Carlos se detuvo en el arcén. Apagó el motor. Miró la entrada. Entró en el vestíbulo. Cálido, luz tenue, olor a café. Detrás del mostrador había una chica de unos 25 años que estaba escribiendo algo en el ordenador. Levantó la vista y sonrió. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?». Carlos se acercó al mostrador. «Necesito la habitación de Gregorio Andrés Morozov». La chica dejó de sonreír. «Lo siento, pero no puedo facilitar información sobre los huéspedes». Carlos sacó su pasaporte. Lo puso en el mostrador. «Soy el marido de la mujer que acaba de entrar con él. Deme el número. O llamaré a la policía y montaré un escándalo». La chica palideció. Miró el ordenador. 312. Tercer piso. Carlos cogió su pasaporte. Se dirigió a las escaleras. En el tercer piso se detuvo ante la puerta con el número 312. Carlos llamó a la puerta. Con fuerza. Silencio. Luego, pasos tras la puerta, la voz apagada de Morozov. «¿Quién es?». La puerta se abrió. Morozov estaba en el umbral, la camisa desabrochada, sin zapatos, el cinturón flojo. Vio a Carlos. Su cara se puso blanca. Carlos le empujó en el pecho. Morozov se tambaleó. Carlos entró. Una suite de lujo. Una cama grande, una colcha arrugada.
María estaba de pie junto a la ventana, con un vestido negro, el pelo suelto y descalza. Vio a su marido y a su hija. Se tapó la boca con la mano. Se quedó sin aliento. Carlos la miró. No dijo nada. Contó los segundos. 5. 10. 15. María susurró. Carlos, no es lo que te imaginas. Nosotros solo. Cállate. Carlos se giró hacia Gregorio Andrés Morozov. Estaba de pie junto a la puerta, con la espalda contra la pared. ¿Sabías que estaba casada? Gregorio Andrés Morozov levantó las manos. Escucha, no quería. Salió solo. Carlos dio un paso adelante. Le golpeó en la ingle. Gregorio Andrés Morozov cayó al suelo. María gritó. Carlos, para. Carlos se enderezó. Se giró hacia su mujer. Vístete. Nos vamos a casa. María negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Carlos, perdóname, fue un error, una tontería, no pensé. Vístete. María recogió los zapatos del suelo. Se los puso con manos temblorosas. Cogió el bolso de la silla. Salieron de la habitación. Bajaron las escaleras. Atravesaron el vestíbulo. La chica de la recepción miraba al suelo. Se subieron al coche. Carlos arrancó el motor. Condujo. María estaba sentada en el asiento trasero. Sollozaba en silencio. No decía nada. El trayecto duró 20 minutos. Carlos no superó el límite de velocidad. Condujo con suavidad, con calma. Se detuvo frente a la casa. Salió. María salió detrás de él. Subieron las escaleras. Carlos abrió la puerta. Entró en el dormitorio. Sacó una bolsa de deporte del armario. Empezó a meter cosas, camisetas, vaqueros, calcetines, la maquinilla de afeitar. María estaba de pie en la puerta. Lloraba a lágrima viva. Carlos, por favor, escúchame. Te lo explicaré todo. Carlos no se giró. Doblaba la ropa con cuidado. Fue una pesadilla, estaba confundida, él me decía cosas bonitas, me lo creí. Carlos cerró la cremallera de la bolsa. La levantó. Se giró hacia su mujer. 27 años. Una hija. Una familia. ¿Lo has tirado todo por quién? ¿Por un don Juan con 2 hijos y una mujer? María cayó de rodillas. Le agarró de la mano. Te quiero. Carlos, perdóname. Dame una oportunidad. Carlos retiró la mano. Demasiado tarde. Salió del dormitorio. María se arrastró tras él por el suelo, agarrándole de las piernas. Carlos se detuvo en la puerta principal. Se giró. Laura está embarazada. Pronto serás abuela. Abrió la puerta. Salió. Carlos alquiló una habitación en un hotel en las afueras. Pequeña, limpia, con ducha y televisión. Puso la bolsa en la cama. Se sentó. Se quitó las gafas. Se cubrió la cara con las manos. No lloró. Simplemente se sentó en silencio. 3 meses pasaron rápido. María estaba sentada en un sofá hundido en un piso de alquiler de una habitación y miraba por la ventana. Al otro lado del cristal, un edificio de paneles de 5 pisos, igual de gris. Los vecinos bebían todos los fines de semana, gritaban por las noches. Abajo había botellas, colillas, bolsas rotas. El juicio fue rápido. El piso se vendió. Los bienes se dividieron. María dimitió del Mega Market ella misma después del escándalo. Pensó que encontraría otro rápidamente. Llamó, envió currículos, fue a entrevistas. En todas partes, rechazo. Consiguió un trabajo como dependienta en una tienda cerca de casa. El teléfono permaneció en silencio. Carlos no se puso en contacto. Cogió el teléfono. Encontró el número de Gregorio Andrés Morozov. El dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Pulsó llamar. Esperó 3 tonos. Colgó. Gregorio Andrés Morozov la dejó al día siguiente del escándalo. Le escribió un mensaje. María, fue un error. Lo siento. No me escribas más. La bloqueó. María dejó el teléfono. Se levantó, se acercó a la ventana.
Miró su reflejo en el cristal, un rostro envejecido, raíces de pelo canosas, una bata barata. Se dio la vuelta. Gregorio Andrés Morozov, por su parte, estaba sentado en una oficina estrecha en una zona industrial y miraba una tabla. Gerente de ventas de materiales de construcción. Todo lo que encontró después de ser despedido. Mega Market lo echó una semana después del escándalo. Su mujer, Teresa, solicitó el divorcio ese mismo día. Se llevó a los niños, se fue a casa de sus padres. El hermano de Teresa, Rafael, lo visitó 2 veces. La primera vez, una semana después del escándalo. Atrapó a Gregorio Andrés Morozov en la entrada. Un golpe. Gregorio Andrés Morozov cayó, Rafael se inclinó. Esto es por mi hermana. La segunda vez, un mes después. Rafael lo esperó en el trabajo. Gregorio Andrés Morozov no llamó a la policía. Tenía miedo de que Rafael volviera. Eliminó su perfil en la red social. Cambió de teléfono. Carlos, por su parte, estaba sentado en un despacho de la fábrica y revisaba los planos. Recibió una bonificación por el proyecto. El director le estrechó la mano. Excelente trabajo. Sigue así. Compró un piso nuevo, en el centro, de 2 habitaciones con reforma, vistas al río. Laura y su marido, Igor, le ayudaron con la mudanza. Carlos perdió 10 kilos. Se apuntó a la piscina, nadaba 3 veces por semana. Se cortó el pelo corto, se compró trajes nuevos. En el trabajo lo respetaban. Los compañeros lo invitaban a fiestas de empresa, a pescar, a barbacoas. Carlos aceptaba, iba, hablaba. No bebía mucho. No se quejaba. Conoció a Olga Kravtsova. Ingeniera de diseño, 45 años, divorciada, sin hijos. Trabajaban en departamentos vecinos, se cruzaban en las reuniones. Un día ella se quedó hasta tarde, Carlos también. Tomaron té, hablaron del trabajo, de la vida. Olga dijo. He oído que te has divorciado. Sí. Hace 3 meses. Lo siento. No hace falta. Lo he superado. Olga sonrió. Se nota. Intercambiaron números. Se escribían a veces, sobre el trabajo, sobre películas, sobre libros. Carlos no tenía prisa. Olga tampoco. Por las noches volvía a su nuevo piso, preparaba la cena, veía películas. No se aburría. No se acordaba de María. Pensaba en el futuro, en su nieto, en el trabajo, en nuevos proyectos. Laura fue a ver a su padre el sábado. Carlos abrió la puerta, abrazó a su hija con cuidado. Pasa. ¿Cómo te sientes? Bien. Carlos la llevó a la cocina. Puso la tetera, sacó galletas. Laura se sentó a la mesa, se acarició el vientre. Papá, ¿has perdonado a mamá? Carlos estaba sirviendo el té. No se giró. No. Laura guardó silencio. Luego dijo en voz baja. Ella ha llamado. Llora, pide verte. Dice que fue un error, que se ha dado cuenta de todo. Carlos puso una taza delante de su hija. Se sentó enfrente. Un error es cuando te equivocas de camino. Cuando confundes la hora. Pero cuando mientes durante meses, te encuentras en hoteles, haces planes para el futuro. Eso es una elección. Ella eligió. Ahora vive con las consecuencias. Laura abrazó a su padre. Está bien, papá, he hecho todo lo que he podido. Carlos acompañó a Laura hasta el ascensor. La abrazó, le besó en la frente. Ven cuando quieras, no te olvides. El ascensor se cerró. Carlos volvió al piso. Se sentó en el sofá. Cogió el teléfono. Un mensaje de María. Llegó hace 10 minutos. Carlos, perdóname. Lo he entendido todo. Te quiero. Cometí un error terrible. Dame una oportunidad, por favor. Quedemos, hablemos. Carlos leyó el mensaje. Lo borró. Entró en los ajustes, buscó el número y lo bloqueó. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad abajo, luces, coches, gente. Se quedó mirando su reflejo en el cristal. Un rostro tranquilo. Un nuevo corte de pelo. Un buen piso a sus espaldas. Carlos pensó, soy libre. Se dio la vuelta. Se preparó un té.
Se sentó delante del portátil. Abrió el mensajero. Buscó a Olga. Le escribió: hola. ¿Qué te parece ir al cine el sábado? Lo envió. Al minuto llegó la respuesta: con mucho gusto. ¿Qué vamos a ver? Carlos sonrió. Escribió: elegimos allí mismo. Cerró el portátil. Se terminó el té. Se tumbó en el sofá. Cerró los ojos. Me dormí plácidamente, con el sueño feliz de un hombre libre.